Con los aportes para el curso de diseño del Centro de Estudiantes del Politécnico. Bien, ahora yo abrí un archivo fotográfico que voy a empezar a retocar. La idea es ver qué es lo primero que yo tengo a mano cuando abro Photoshop. Bueno, la forma de abrir es como siempre, voy a archivo, abrir, busco entre el desorden que tengo en mi computadora hasta que encuentro lo que necesito. Entonces, por eso yo gané tiempo. Tengo un archivo fotográfico abierto y quiero contarles un poco de qué se trata esta pantalla. En la parte superior tenemos un menú muy similar al de casi todos los programas, archivo, edición, imagen, capas, etc. En el centro tengo la parte principal, que es donde está mi imagen. En este caso, como es una versión nueva de Photoshop, tiene unas ventanas acoplables que tienen incluido algunos tutoriales a la derecha. Eh, Esta presentación de pantalla se puede cambiar, es decir, uno puede personalizar este espacio para tener un espacio de trabajo cómodo. También cómo se presenten las cosas en este espacio va a depender de la resolución que yo tenga en el monitor. Entonces eso puede hacer que mi espacio sea más cuadrado, más compacto, incluso que lo que ustedes en este momento están viendo en la pantalla se presente con letras más grandes o no. Una cuestión que en ventana, donde yo siempre encuentro archivos, puedo agregar dos cosas que yo recomiendo que estén siempre en el Photoshop. Una es la historia que se agregó aquí, ¿sí? Ven donde estoy señalando. Y otra cosa que está buenísimo tener es el navegador. Esto me va a permitir recorrer la imagen. Acá está el navegador, tiene una herramienta que se desplaza y va desde más pequeño hasta más grande, y esto me permite hacer zoom y encontrar algo dentro de la imagen. A veces tengo que llegar a un detalle, entonces desplazando puedo acercar o alejar la imagen, y a su vez tomando el cuadrado de selección rojo puedo encontrar lugares pequeños o bien cerca para llegar algún detalle de la imagen, y ahí sí empezar a usar las herramientas que tengo disponible para empezar a actuar sobre la imagen. Bien, ¿con qué herramientas empiezo? Con una barra que tengo acá en vertical, donde hay un montón de iconos. Algunos nos pueden resultar familiares de otros programas, otros no tanto. Bien, ¿qué es lo bueno de la última versión de Photoshop? Que tiene una especie de autoayuda, es decir, si yo me paro sobre alguno de los iconos, solo me dice cómo se llama la herramienta y más o menos una animación de qué hace la herramienta. Por ejemplo, ahí ustedes ven mientras yo desplazo que tiene una pequeña animación que muestra qué función tiene cada una de las herramientas. Si esto hubiese venido hace 15 años atrás, hubiese sido genial, y los que empezamos a usar Photoshop en ese momento nos hubiésemos ahorrado mucho dolor de cabeza. Incluso en algunos casos, acá yo tengo la herramienta de recorte como preseleccionada, y no solamente me muestra la animación de lo que hace, y creo que se entiende bastante fácil, sino que tiene un descubrir cómo. Y ese descubrir cómo me va a llevar a una explicación que ya el mismo Photoshop trae de cómo usar la herramienta. Bien, entonces mi consejo es: recorran toda la barra de herramientas y van a ir descubriendo un montón de posibilidades para hacer. Otra cuestión básica para empezar, y que yo quiero hacer un gran retoque a una imagen, bueno, lo primero que pienso es que le quiero cambiar básicamente el brillo y contraste. Para eso ingreso por imagen y veo modo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del tipo de colores? O yo lo dejo como está, se supone que ya lo elegí. Y sí, voy a empezar en los ajustes. El primer ajuste básico que puedo hacer es tocar brillo y contraste. ¿Qué es el brillo? El brillo es la luminosidad que tiene una imagen. Yo ya lo empiezo a seleccionar. Entonces acá se me abrió la ventana. Yo puedo aumentar el brillo. Ven que aumenta justamente la luminosidad de la imagen. Tengan siempre preseleccionado
previsualizar. Entonces cada vez que yo haga alguna acción en esta ventana, se va a mostrar cómo se está modificando la imagen específicamente. También, además de desplazar, tengo la opción de poner un número directamente si yo supiese que quiero incrementar el brillo en una imagen y a todas incrementarle la misma cantidad. Bueno, no tiene por qué ser azar, puedo poner ahí un número concreto del brillo. Lo mismo con el contraste. ¿Qué es el contraste? Bueno, el contraste es la diferencia que hay entre los colores claros y los colores oscuros. Entonces yo puedo desplazar de la misma manera que hice con el brillo, aumentando el contraste, y ustedes ven que ya hay mucha más diferencia entre el claro y el oscuro, a diferencia que se lo bajó. Y el brillo, decía, afecta la luminosidad general de la imagen. Bien, cuando yo uso estas herramientas, afecto a toda la imagen. ¿Qué puedo hacer para no afectar toda la imagen? Bueno, puedo hacer selecciones de partes o sectores específicos de la imagen que quiero afectar o retocar. Por ejemplo, tengo una herramienta de selección que aparece acá, que se llama marco, y si ustedes prestan atención, hay como una pequeña pestaña. Entonces yo presiono sobre esa pestaña, me va a dar opciones de tipo de marco. Entonces podría ser una selección rectangular, podría un marco elíptico, que si yo le pongo control, command o shift, depende del programa que esté usando el sistema operativo, me va a dejar un tipo de marco. Entonces, supónganse que yo, en lugar de afectar el brillo de toda la imagen, quisiera, el brillo y el contraste, quisiera tomar solamente en esta porción de la imagen, que ya lo tengo como enmarcado, ¿no? Incluso voy a acercar un poquito para mostrar cómo funciona el navegador. Y ahora sí, vuelvo a imagen, a mis ajustes, brillo y contraste, y van a ver que en lugar de afectarse toda la imagen, solamente se va a afectar el sector que yo acabo de decidir. En este caso, fíjense cómo puedo mejorarle el contraste. Solamente, esta vez sí voy a aceptar el cambio, para mostrar cómo queda respecto a los otros cuadros. Entonces, si yo no quisiera afectar a toda la imagen y quisiera hacer ese enmarcado que acabo de mostrar, puedo hacerlo justamente sectorizando con esa herramienta de marco. Otra herramienta interesante que hay para hacer selección es la herramienta de lazo. La herramienta de lazo también tiene tres opciones. La primera es lo que se llama el lazo común, llamémosle así de entre casa el lazo manual, que me va a permitir seleccionar, si yo mantengo presionado el botón del mouse y hago por ejemplo un círculo, ahí podría hacer eso y contornear una figura. Otra función que yo tengo dentro de la herramienta de lazo es el llamado lazo poligonal. En este caso ya no es una línea tan libre, me permite cliquear en un lugar, estirar desde ese lugar y me va a crear entre los dos puntos una línea recta, y a su vez si yo vuelvo a tocar sobre ese mismo punto, sigo formando y creando líneas con puntos. Yo lo que tengo que hacer para terminar la selección, que la voy a hacer un poco en forma grosera, es cerrar el lazo. Cuando yo voy a cerrar el lazo, si prestan atención en el icono, se cierra un circulito, entonces ahí me queda una selección donde yo pude justamente sectorizar, en este caso, un bloque en el marco de la ventana. Otro tipo de lazo que yo puedo elegir es el que se llama lazo magnético. Este lazo magnético de alguna manera automáticamente me ayuda a contornear figuras. Por ejemplo, si yo quisiera seguir el borde del árbol, voy muy suavemente recorriendo de una forma automática, relativamente precisa. Esto tiene que ver con la precisión justamente que uno necesite o quiera darle a
a la imagen, puede ir cerrando la figura y tomar esas selecciones. Entonces yo digo, con esto ya tengo distintas herramientas de selección y una vez que yo tengo seleccionado determinado sector de la imagen, ahí puedo elegir modificarle brillo, contraste. Vuelvo a la herramienta de imagen y entre los ajustes puedo cambiarle también la exposición, como si fuese una fotografía donde le entró más o menos luz. Entonces fíjense que va a afectar solamente a la porción que yo tenga seleccionado. Si yo lo paso de exposición es como si se velara la foto, entonces se va a ir hasta el blanco, y si le quito exposición se empieza a oscurecer porque es como si a la foto le hubiese faltado luz. Bien, cancelo. Esas son herramientas súper básicas para empezar a elegir una foto en general y para empezar a tomar pequeñas selecciones. Yo les aconsejo que para empezar empiecen eligiendo cada una de las herramientas, probando qué hacen. Realmente si uno se pone, logra trabajos interesantísimos, pero como todo requiere de práctica. Entonces también el consejo es no se pongan a tocar por tocar, sino propónganse, quiero cambiarle esto a la foto. Entonces cuando ustedes quieran cambiar, decir, bueno, de este paisaje quiero recortar un árbol, y recorten ese árbol probando las distintas herramientas a ver cuál les resulta más útil. Estas herramientas, a su vez, por ejemplo, hay una que sirve para dibujar y hacer trazos, que es este pincel. Cada vez que yo selecciono una herramienta, arriba, en una segunda línea de menú, me aparecen opciones con las que yo puedo personalizar esa herramienta. Por ejemplo, en este caso que yo elegí un pincel, me dice el grado de opacidad que tiene el pincel, el flujo en este caso sería de tinta, y así cada una de estas herramientas tiene como un menú subsidiario donde yo puedo aún realizar mejores ajustes. Bien, empiecen a practicar, seguimos en un próximo video ayudándolos a elegir qué herramienta les va a convenir más para hacer ajustes y mejorar sus imágenes en el Photoshop. Encantado de colaborar con el taller del Centro de Estudiantes del Politécnico.